Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 11 de julio. Hoy en el resumen, salvadoreños deportados al CECOT siguen presos y sus familias no saben por qué. O sea, ¿cuál es el misterio? Todo es como un misterio. Encerrar a personas sin dar ninguna información a los familiares, dar por ejemplo, un informe, decir, oh sí, esta persona está por estos cargos, cierto tiempo va a estar acá, como por ejemplo, va a estar 1 año o 2 años. No dicen nada, o sea, el tiempo pasa y nada. Estamos en julio, vamos ya para casi 1 año y medio y él sigue encerrado. Esa es la voz de la hermana de José Osmin Santos, uno de los salvadoreños deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como CECOT, entre marzo y abril de 2025, como parte del acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele. El acuerdo que Washington envió al gobierno salvadoreño dice que Estados Unidos acordó pagar $4.7 millones para recibir hasta 300 migrantes deportados, la mayoría de ellos venezolanos. La hermana de José Osmin me pidió omitir su nombre por temor a represalias, al igual que las otras familiares con las que conversamos para este episodio. En el último año, El Faro ha documentado 4 casos de familias que desconocen el paradero y la situación de sus parientes deportados en el marco de los acuerdos entre Estados Unidos y El Salvador. Hasta la fecha, no saben por qué continúan en prisión. Desde antes de que José Osmin, de 41 años, fuera deportado a El Salvador, en abril de 2025, su familia perdió todo contacto con él. Supieron que estaba en el CECOT al reconocerlo en un video publicado en YouTube. Ahora, ya llevan casi 15 meses sin saber de él y sin conocer cuáles son los cargos por los que los mantienen en la cárcel. Pero José Osmin no fue el único. En los mismos vuelos en los que Estados Unidos deportó a cientos de venezolanos al CECOT, también viajaban otros 34 salvadoreños. Estados Unidos los envió bajo señalamientos de pertenecer a la Mara Salvatrucha 13. Desde que Donald Trump puso en marcha su política antimigratoria en enero de 2025, más de 9,000 salvadoreños han sido deportados desde Estados Unidos. Según datos recopilados por Human Rights Watch, solo el 10.5% tenía una condena por un delito violento o potencialmente violento. Las imágenes de los venezolanos entrando al CECOT dieron la vuelta al mundo. Meses después, en julio de 2025, fueron enviados de regreso a Venezuela. Tras su liberación, varios denunciaron haber sido víctimas de tortura y, en algunos casos, de violencia sexual durante su reclusión. Más de 1 año después, la tensión sobre esos vuelos se ha desvanecido. Los salvadoreños, sin embargo, permanecen encarcelados en El Salvador. Nuestros hijos y nuestros familiares no son asesinos, no son pandilleros, son personas que vinieron a este país a luchar, lastimosamente sin documentos, y fueron regresados a sus países por no tener documentos. Pero no es justo que los tengan ahí sin un porqué y sin que las familias sepan por qué están ahí, ni poder luchar por sacarlos de ahí. Ella es una familiar de Brandon Cigarán, un joven de 22 años. Brandon fue detenido por ICE en febrero de 2024 y decidió firmar su deportación porque ya no quería permanecer en un centro de detención migratoria. Desde que fue enviado a El Salvador,
Su familia tampoco ha podido comunicarse con él. El caso de José Osmin y Brandon no es aislado. En septiembre de 2025, sus familias, junto con las de William Alexander Martínez Ruano y Elmer Escobar, también deportados en esos vuelos, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada. 2 meses después, la CIDH ordenó al Estado salvadoreño proteger la vida e integridad de los detenidos, informar sobre su situación jurídica, garantizar el contacto con sus familias y abogados e investigar los hechos denunciados. Entre las personas beneficiarias de esas medidas están Irving Quintanilla García, deportado desde Estados Unidos en marzo de 2025. Fue a raíz de ese proceso que el Estado salvadoreño confirmó que José Osmin Santos, William Alexander Martínez e Irving Quintanilla permanecían recluidos en el Centro de Cumplimiento de Penas de Santa Ana. La hermana de José Osmin nos contó que, pese a esa confirmación, no fue sino hasta marzo de este año que la familia pudo empezar a enviarle paquetes. Pero esa fue casi la única novedad. La familia de Irving Quintanilla, por ejemplo, vuelve a vivir en la incertidumbre. Aunque el Estado reconoció que había sido trasladado al penal de Santa Ana, hoy ni sus familiares ni una jueza ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional han logrado confirmar dónde está. Centros Penales ha incumplido las órdenes judiciales para informar sobre su paradero. Más de un año después de las deportaciones, estas familias siguen sin poder hablar con ellos. Sus abogados no han tenido acceso a los expedientes de sus casos y continúan sin saber por qué permanecen encarcelados. Hay familias que ni siquiera han logrado confirmar en qué cárcel está su pariente. Han escrito a la Fiscalía, al presidente Bukele, a Migración en El Salvador y a la Policía Nacional Civil, pero nunca obtuvieron respuesta. Entre ellas está el caso de la madre de David Alberto Orantes, de 28 años, que sigue sin saber dónde está su hijo. Agentes de ICE llegaron a su casa en Nueva York el 4 de marzo para arrestar a David. La última vez que él habló con su madre fue el 13 de marzo. Le pidió que llamara a su padre, que vive en El Salvador, para que lo esperara en la Dirección de Atención a Migrantes, pero nunca llegó. Hoy la madre de David cree que su hijo está en el CECOT porque lo reconoció en un video de TikTok. Aparecía con uniforme blanco, la cabeza rapada y esposado. Yo quisiera saber la verdad si está vivo, está bien o qué está pasando de él. Yo quisiera saber noticias de él. También, en marzo de este año, Human Rights Watch informó que tras entrevistar a familiares y abogados, documentó al menos 11 casos de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, a los que califica como víctimas de detenciones arbitrarias y desaparición forzada. Hablamos con Juan Papier, subdirector de la División de las Américas de la organización, y esto fue lo que nos explicó. Estamos hablando de desapariciones forzadas que constituyen una grave violación de derechos humanos conforme al derecho internacional. El Estado salvadoreño no ha presentado ninguna justificación legal para mantener a estas personas detenidas y, por lo tanto, su privación de la libertad es arbitraria e ilegal conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Las deportaciones no deben nunca transformarse en desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, como ha ocurrido en este caso. El Tribunal Supremo Electoral era una de las pocas instituciones salvadoreñas en las que coexistían representantes de distintos partidos políticos. Así lo establecieron los acuerdos de paz, un organismo integrado por magistrados propuestos por diferentes fuerzas políticas para evitar que una sola controlara la organización de las elecciones. De cara a los comicios de 2027, ese equilibrio ya no existe. Esta semana, Focus publicó una investigación que sostiene que, desde que el oficialismo colocó a Roxana Soriano como presidenta del tribunal en septiembre de 2024, la institución fue objeto de una profunda reestructuración interna. Más de un centenar de técnicos y funcionarios con décadas de experiencia fueron despedidos. Varias jefaturas fueron ocupadas por personas cercanas a Soriano y al oficialismo, y áreas estratégicas como el registro electoral, la dirección de organización electoral y otras dependencias responsables del padrón electoral
la logística de los comicios y la transmisión de resultados quedaron bajo una nueva estructura de mando. Los funcionarios nombrados durante esa reestructuración serán los responsables de organizar las elecciones de 2027 y posteriormente las presidenciales en las que Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo tras la reforma constitucional aprobada ilegalmente por la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, las primeras decisiones del tribunal de cara a las elecciones de 2027 ya han comenzado a generar cuestionamientos. La prensa gráfica informó que el tribunal rechazó explicar por qué excluyó a la Junta de Vigilancia Electoral de las primeras pruebas del sistema, que se utilizará para divulgar los resultados de las elecciones. La Junta, integrada por representantes de los partidos políticos, tiene la función de supervisar y fiscalizar el proceso electoral. El tribunal argumentó que la solicitud no había sido presentada por la Junta como institución, sino por uno de sus integrantes. La Fiscalía acusó a 3 empleados de la empresa salvadoreña Importaciones de Productos Americanos, supuestamente responsable de reclutar a 60 salvadoreños con ofertas de trabajo como guardias de seguridad y enviarlos a la República Democrática del Congo. Según la prensa gráfica, las víctimas participaron en operaciones militares contra el grupo rebelde M23, una de las principales organizaciones armadas que combate al ejército y controla parte del este del país. Las víctimas eran militares retirados y ex policías. Según sus testimonios, el proceso de reclutamiento incluyó pruebas físicas en el Cafetalón, un recinto deportivo público ubicado en Santa Tecla, además de exámenes médicos. Les dijeron que probablemente protegerían algunas minas, pero únicamente como personal de seguridad. Les ofrecieron un salario de $4,000 mensuales. Sin embargo, cuando llegaron al país africano, descubrieron que su labor era diferente a la que les prometieron cuando fueron contratados. No recibieron los salarios prometidos y algunos regresaron con malaria. Los acusados enfrentan cargos por trata de personas, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas. El exilio del periodismo salvadoreño fue el más grande de América Latina en 2025, según el mapa de periodistas en el exilio publicado por Reporteros Sin Fronteras el 20 de junio pasado. El mapa reporta que al menos 14 periodistas de El Salvador salieron del país y fueron atendidos por la organización el año pasado. Según el estudio, la mayoría de los comunicadores salvadoreños huyeron hacia Guatemala y Estados Unidos, Costa Rica y México y a países de Europa, Francia, Alemania y España. Entre los motivos del exilio salvadoreño que reporta la organización están la inestabilidad de las instituciones y el endurecimiento autoritario del régimen de Nayib Bukele. Si quieres ampliar en este y otros temas, te invitamos a que te suscribas a nuestro boletín semanal para que recibas el resumen de noticias en tu correo electrónico. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador explica el papel de Nicaragua como socio de Estados Unidos para recibir deportados. Y habrán algunos gobiernos que piensan que porque son amigos, entre comillas, del gobierno de los Estados Unidos, les va a ir bien. Los gobernantes norteamericanos, el imperio norteamericano, los imperialismos de la tierra, no tienen amigos. No tienen amigos. Esa fue la voz del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el pasado diciembre en una típica intervención pública. Su estilo de hacer política usa siempre ese lenguaje y se ha forjado con base en una retórica antiimperialista que evoca a la revolución sandinista de 1979 que él protagonizó. Pero mientras el discurso desde Managua dice una cosa, la realidad de su relación con Estados Unidos es otra. Esta semana el medio Divergentes publicó una noticia que analiza cómo Nicaragua ha sido un socio efectivo, pero también más discreto del aparato de seguridad fronteriza estadounidense. El régimen de Ortega Murillo ha sido un socio excepcionalmente eficiente para la deportación de migrantes desde Estados Unidos. Sin embargo, es el único país de Centroamérica con una narrativa oficial abiertamente contra Estados Unidos.
Desde 2014, a lo largo de las administraciones de Obama, Biden y Trump, el régimen sandinista ha aceptado 18.660 ciudadanos deportados. Bajo la administración Biden, hubo un aumento en las repatriaciones hacia Nicaragua. Hubo 9.960 repatriaciones, la cifra más alta de cualquier administración estadounidense, casi duplicando las 5.590 vistas durante el primer mandato de Trump y las 3.100 de los últimos años de Obama. A principios de 2025, 95 personas llegaron a Nicaragua el 23 de enero, seguidas por otras 93 semanas después, el 12 de febrero. Nicaragua también ha recibido a 116 extranjeros de 16 nacionalidades diferentes, deportados de Estados Unidos entre enero de 2025 y junio de 2026. Según datos del Deportation Data Project, una iniciativa académica y de investigación liderada principalmente por expertos de la Universidad de California en Berkeley, que obtiene, publica y analiza registros internos del gobierno estadounidense. Otros países de Centroamérica han aceptado más deportados en la última década. Solo en 2024, por ejemplo, Guatemala recibió 66.400 deportados, mientras que Nicaragua recibió 17 veces menos que eso, unos 3.800. Aunque Nicaragua suele presentarse como un estado paria, enemistado con Estados Unidos, su eficiencia en aceptar deportados sugiere una relación funcional que desafía la etiqueta de estado rebelde. Recibir deportados no nicaragüenses no forma parte de un acuerdo de tercer país seguro como los que Trump ha firmado con Guatemala o El Salvador. Sin necesidad de ello, el régimen nicaragüense ha sido un socio clave para las repatriaciones. El experto en migración, Manuel Orozco, dijo a Divergentes que la cuota de Nicaragua en el total de deportaciones de Estados Unidos ha aumentado del 3% al 7% en los últimos años. Este volumen revela un régimen que ha cambiado su orgullo antiimperialista por el papel administrativo de socio fronterizo de Estados Unidos. Nicaragua se diferencia de otros países de similar filosofía ideológica como Cuba y Venezuela, que frecuentemente niegan recibir vuelos de deportación. Managua, en cambio, acepta plenamente su papel de receptor de deportados. El objetivo, explica Orozco, es transmitir que no están antagonizando a nadie. Pero este deseo de colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional ha dejado a miles de nicaragüenses en Estados Unidos en un estado de vulnerabilidad repentina y aumentada. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.